Buenas noches, bienvenido. Supongo que vienes para escuchar algunas historias de terror. Pues pasa, ve por una botana y ponte cómodo, que esto va a comenzar. Esta historia le sucedió a mi mamá a sus 13 años. En la familia son 9 hermanos, incluida mi mamá. Desafortunadamente la economía de su padre, o sea mi abuelo, no era suficiente para mantener a los 9, así que los hermanos más grandes trabajaban para apoyar en la casa. Mi mamá y otros 2 hermanos eran los más pequeños, así que ellos eran los encargados junto con su madre, o sea mi abuelita, a las labores de la casa. A veces los mandaban por agua a un pozo cerca de la casa. Hay mucha gente iba por su agua en aquellos años. Una tarde, mi abuela le ordenó a mi mamá que fuera al pozo por agua, así que ella fue con sus cubetas para llenarlas. En el camino hacia el pozo, mi mamá se encontró con una de sus amigas. Se quedaban platicando tanto que a mi mamá se le fue el tiempo, y ya eran las 11:20, cuando mi mamá recordó que mi abuela la esperaba con el agua. Asustada, tomó la cubeta y se despidió de su amiga. Cuando mi mamá se iba alejando, su amiga por último le dijo a mi mamá que tuviera mucho cuidado cuando regresara hacia su casa, ya que había un rumor sobre un hombre que se robaba a las mujeres y después les quitaba la vida. Mi mamá apuradamente simplemente le dijo que sí, para irse apurada ya que tenía miedo a la segura regañada que le esperaba en su casa. Al ir caminando en la noche, y sola, a lo lejos mi mamá vio un hombre parado en la calle. Mi mamá recordó lo que su amiga le había dicho, así que comenzó a caminar despacio para intentar evadir al hombre. Pero el hombre se le acercó a mi mamá y le dijo: ¿necesitas ayuda? Mi mamá asustada lo ignoró y siguió su camino. El hombre volvió a preguntar lo mismo y mi mamá nerviosa dijo que no, y también agregó: mis papás están aquí a la vuelta, ellos le van a ayudar. En ese momento, por suerte en una de las casas por donde pasaban, uno de los vecinos salió y gracias a Dios, el misterioso hombre se alejó, dejando en paz a mi mamá. Al llegar a la calle donde se encontraba su casa, mi mamá se percató que justo en la entrada estaba parado un perro negro, enorme, y no dejaba de mirarla. Dice que tenía una mirada profunda y escalofriante. Cuando se acercó y vio que el perro no se movía, le comenzó a tirar agua de la cubeta que llevaba para intentar ahuyentarlo. Pero el perro era muy extraño, parecía no asustarse con el agua. Lentamente se alejó de la entrada sin dejar de observar a mi mamá. Mi mamá no le tomó importancia y rápidamente se metió a su casa. Por fortuna mis abuelos se encontraban dormidos, así que mi mamá se dirigió a su cuarto para dormir. Dice mi mamá que esa noche la pasó horrible. Tuvo una horrible pesadilla donde un hombre de negro, a quien no se le distinguía la cara, decía: Eres mía y jamás te volverán a ver. al día siguiente, mi mamá fue a buscar a su amiga para contar lo que había sucedido el día anterior, después de que se despidieron, pero al llegar a su casa y preguntar por ella, se llevó la sorpresa de que su amiga no regresó esa noche. La buscaron y no sabían nada de ella. Había desaparecido. Pasaron varios días hasta que por fin la encontraron. Desafortunadamente estaba sin vida dentro de una casa. No tenía ojos y su corazón estaba fuera de su cuerpo. Cuando la hallaron estaba junto a un perro negro, el mismo con el que mi mamá se había topado esa horrible noche. El perro tenía la boca llena de sangre y aparte la casa tenía muchos símbolos que al parecer satánicos. Se dice que la mamá, al ver el cuerpo de su hija, tomó un machete que estaba dentro de la casa y fue directo hacia el perro con coraje. Escucharon que el perro gritaba con voz de humano, pero alcanzó a huir de ahí. Jamás lo volvieron a ver, ni el hombre ni el perro, aunque la gente del pueblo dice que era un nahual. La mamá de mi amiga se fue a vivir hacia otro lugar y tampoco supieron nada de ella. Pero siempre que pasamos por la calle donde sucedió todo, mi mamá triste recuerda y me dice que no pase por ahí de noche, mucho menos sola porque tiene miedo de volver a vivir algo igual de horrible. Su rostro ya no era humano, era el de un ave de presa, con un pico afilado y ojos que reflejaban la luz de la luna de manera escalofriante. Emitió un sonido, una especie de graznido profundo y brutal, parecía sacado de una pesadilla. Me di cuenta de que estaba retrocediendo, alejándome de esa abominación, pero era como si me moviera a través de un sueño.
lento e ineficaz, el nahual, pues no había duda en mi mente de que eso era lo que estaba viendo. Extendió su ala transformada y con un movimiento brusco se elevó en el aire. El viento generado por su despliegue me sacó de mi parálisis. Corrí como nunca había corrido en mi vida, tropezando a través del bosque sin atreverme a mirar atrás. Podía oír el batir de sus alas, el sonido aterrador de una criatura que no pertenecía a este mundo. El miedo me impulsaba, cada aliento era un suspiro desesperado, cada latido del corazón, una súplica silenciosa para que mis piernas no cedieran. El bosque, un lugar que una vez conocí como refugio, ahora se había convertido en un laberinto oscuro y amenazante. Las ramas parecían agarrar mi ropa, intentando detenerme, y el suelo irregular amenazaba con hacerme caer en cualquier momento. De repente, el sonido de las alas cesó. El silencio era aún más aterrador. Me detuve jadeando e intentando escuchar cualquier indicio de la criatura. Mi mente estaba en caos, incapaz de procesar completamente lo que había visto. ¿Un nahual? ¿Un ser de leyendas y cuentos para asustar a los niños? ¿Era real? Me escondí detrás de un árbol grande intentando calmar mi respiración. Miré hacia atrás el claro donde lo había visto por última vez. No había nada, solo la luna que se filtraba a través de los árboles, creando sombras danzantes en el suelo del bosque. Fue entonces cuando lo oí, un suspiro, una voz que parecía provenir del viento mismo, palabras que en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía en lo más profundo de mi ser. Eran palabras de advertencia, de una promesa antigua y oscura. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El nahual estaba cerca, acechando, jugando conmigo. Comencé a moverme de nuevo, esta vez más silenciosamente, tratando de poner tanta distancia como fuera posible entre la criatura y yo. Mis pensamientos gritaban en torno a cómo había llegado a esta situación, a la realidad inverosímil de un mito cobrando vida ante mis ojos. Cada crujido en el bosque me hacía saltar. Cada sombra parecía tomar la forma de la criatura. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarme, esconderme, sobrevivir. Finalmente vi las luces de mi pueblo a lo lejos. Nunca había sentido tanto alivio al ver esas luces tenues. Salí del bosque corriendo hacia las primeras casas, hacia la seguridad. No me detuve hasta que estuve en mi propia casa, cerrando la puerta con llave y asegurando todas las ventanas. Me desplomé en el suelo, mi cuerpo temblando aún intentando entender lo que había experimentado. Sabía que nadie me creería. ¿Quién podría creer en una historia tan fantástica y aterradora? Pasé el resto de la noche en vela, saltando al menor ruido, esperando en cualquier momento ver el rostro deformado del nahual, mirándome a través de una ventana. Pero nada ocurrió. El amanecer trajo consigo un silencio sepulcral, recordando la normalidad que se había visto brutalmente interrumpida la noche anterior. Salí con cautela al amanecer, mis ojos recorriendo cada sombra, cada rincón. El pueblo estaba tranquilo, como si la tierra misma estuviera aguantando la respiración. Caminé hacia el bosque movido por una mezcla de miedo y necesidad de entender, de encontrar alguna explicación. El claro donde había visto al nahual estaba tranquilo, bañado en la suave luz del amanecer. Busqué alguna señal, alguna evidencia de lo que había sucedido, pero no había nada, solo la naturaleza indiferente a mis temores y preguntas. Días después empecé a investigar sobre los nahuales, las leyendas que decían que eran protectores o seres conectados con la naturaleza y los espíritus antiguos. Pero también había historias más oscuras, relatos de nahuales que habían perdido su camino, que habían sido consumidos por su poder y se habían transformado en criaturas de pesadilla. No sabía qué creer. Cada noche me asomaba a la ventana, esperando y temiendo ver al nahual, pero nunca volvió a verlo. La vida en el pueblo siguió su curso normal y poco a poco la gente comenzó a olvidar rumores y susurros sobre extrañas criaturas del bosque, pero yo no lo podía olvidar. Cada luna llena me despertaba sobresaltado, recordando sus ojos brillantes y esa transformación horripilante. Sabía que el nahual aún estaba ahí, en algún lugar oculto entre las sombras del bosque. Un recordatorio eterno de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque nunca volví a ver al nahual, su presencia se quedó grabada en mi alma. Algunas noches, cada que el viento susurra entre los árboles, puedo escuchar esa voz antigua y oscura,
recordándome que hay cosas en este mundo que son mejor dejar en paz, secretos que deben permanecer ocultos en la oscuridad. Llegados a este punto, hemos finalizado con las historias de esta noche. Recuerda que puedes apoyar este proyecto enviándome tus historias al correo lacabanitanindominics@gmail.com. La cabanita con N y no con ñ. También recuerda que puedes apoyar este proyecto desde Spotify siguiéndonos o desde YouTube suscribiéndote y dejando tu like. Sin más que decir, yo me despido y nos oiremos la próxima semana.